Hay tantas cosas interesantes en los episodios de Bluey que a veces ni siquiera pensamos a fondo en algunos detalles. Pero, ¿te has dado cuenta de que existen muchas preguntas sin respuesta dentro de esta serie animada? Ada, la mayor parte del tiempo, los episodios de Bluey se enfocan en cosas comunes de la vida diaria. Juegos de niños, imprevistos, desacuerdos y momentos divertidos, sin ir mucho más allá de lo que puede pasar en la vida de un niño real. Sin embargo, hay una escena que podría cambiar todo lo que creemos saber, indicando que existen criaturas mágicas en el universo de la serie. Esto sucede en el episodio Fairies. En él, los niños están fingiendo que varias hadas invisibles y traviesas invadieron la casa. Hasta ahí todo bien, porque no pasa de ser un juego, pero al final, Bingo simplemente ve a una hada real que aparece y coloca una ficha de dominó en el lugar correcto. Y cuando llama a su papá para que la vea, parece que Bandit es incapaz de ver al hada, como si esas criaturas solo pudieran ser vistas por niños. El episodio termina así y nunca se explica qué fue lo que realmente pasó. ¿Las hadas de verdad existen en Bluey y los adultos son incapaces de verlas? ¿O Bingo solo lo estaba imaginando y por eso Bandit no pudo ver a la criaturita? Y eso es solo uno de los 8 mayores misterios nunca resueltos de Bluey. Llegó la hora de divertirte con nosotros en otro Cine Wave. Mamá de Chili. Casi todos los abuelos de la perrita azul han aparecido en la serie. La abuela Chris apareció en varios episodios y el abuelo Bob también tuvo sus apariciones. Ambos son los padres de Bandit. Del lado materno tenemos al abuelo Mort, que tuvo un papel importante en algunos episodios. La única que faltó por aparecer fue la mamá de Chili, al menos en persona, porque sí apareció en fotos y también en la imaginación de Chili. Lamentablemente, esta abuela de Bluey ya falleció, así que nunca veremos a las dos interactuando. Pero nunca se explicó cómo ni cuándo ocurrió esta tragedia con la mamá de Chili. Lo único que pueden hacer los fans en esta situación es teorizar. Muchos creen que fue por causa de alguna enfermedad, lo cual tiene sentido, mientras que otros van más allá y piensan que pudo haber sido un accidente, más específicamente un accidente a caballo. Después de todo, existe una foto que muestra a la mamá de Chili montando a caballo, lo que indica que le gustaba ese tipo de actividad. Lamentablemente, muchas personas han sufrido heridas graves al caer de un caballo. Un ejemplo es el actor Christopher Reeve, quien interpretó a Superman en películas antiguas. Quedó tetrapléjico tras sufrir un accidente de ese tipo, lo que cambió su vida para siempre. La mamá de Chili pudo haber fallecido por esa misma razón, pero solo tendremos certeza cuando se cuente la verdadera historia de esta tragedia. Hermano de Bluey. Existe otro misterio relacionado con una parte triste de la vida de Chili. Nos referimos al hermano no nacido de Bluey. En caso de que no lo sepas, la mamá de la perrita azul estuvo embarazada de otro bebé que no era ni Bluey ni Bingo, pero ese bebé lamentablemente perdió la vida antes de nacer. Esto se insinuó en el episodio The Show cuando Bingo iba a interpretar a Chili en una presentación y se puso un globo en el vientre para representar el embarazo que daría origen a Bluey. El problema es que el globo reventó en el vientre de Bingo, dejando a Chili en shock. Bandit incluso le tomó la mano para intentar consolarla, mostrando que esa escena hizo que la pareja, especialmente Chili, reviviera un recuerdo terrible. Posteriormente, el propio creador de la serie, Joe Brumm, confirmó en una entrevista que Chili realmente había perdido un bebé, pero el misterio no está relacionado con la existencia del hermano no nacido de Bluey, sino con los detalles nunca revelados sobre él. Por ejemplo, Chili y Bandit ya habían pensado en un nombre para el cachorrito, ya sabían si era niño o niña. Si lo sabían, entonces el bebé habría sido niño o niña y habría nacido antes o después de Bluey. De cualquier forma, es muy triste saber que las hijas de Chili debieron tener otro hermano o hermana, pero un acontecimiento trágico no permitió que eso sucediera. ¿A ti también te gustaría ver que alguno de estos misterios se resuelva en la serie? Si es así, comenta aquí abajo #misterio. Dinero. Algo que es muy claro, pero que no todo el mundo nota, es que la familia Hiller tiene mucho dinero. Su casa es muy grande y hoy en día costaría una fortuna, cerca de 4 millones de dólares australianos. Y tiene sentido cuando recordamos que es una residencia que tiene, como mínimo, 3 habitaciones y que está en una colina de la ciudad de Brisbane, donde la mayoría de las casas son muy caras actualmente. Sumando eso al hecho de que Bluey y Bingo tienen decenas de juguetes caros y a todos los viajes que la familia
Hiller hizo en cerca de un año, está claro que son muy ricos. Pero, ¿cómo ganan tanto dinero? Bandit es solo un arqueólogo y Chili trabaja como guardia de seguridad de aeropuerto, pero solo medio tiempo. Las cuentas no cuadran. No existe una explicación directa para esto, pero algunos fans encontraron evidencias que pueden explicar todo. Para empezar, Bandit tiene entre 43 y 46 años, y Chili es solo un poco más joven, así que fácilmente pudieron haber comprado esa casa a mediados de los años 2000, cuando los precios de las viviendas en Brisbane eran considerablemente más bajos. Además, es posible que sus trabajos paguen mejor de lo que podríamos imaginar. Bandit fue responsable de encontrar el único fósil conocido del primer perro que caminó erguido. Eso es un descubrimiento arqueológico revolucionario, que demuestra que el papá de Bluey no es cualquier arqueólogo, sino una leyenda en su campo. Y Chili tal vez tampoco sea cualquier cosa. En el episodio, ella pasa algunos días trabajando desde casa, lo que da a entender que no es solo una guardia de seguridad cualquiera, sino una gerente de seguridad. El aeropuerto depende de ella para que todo funcione correctamente, lo que significa que también debe ganar un salario enorme. Aún así, nada de esto ha sido explicado de forma directa dentro de la serie, así que queda la duda de si realmente ganan tanto. Ingresos de Stripe. Por si fuera poco, la parte de la familia Hiller de Stripe también parece estar llena de dinero. La casa del hermano menor de Bandit es todavía más grande y lujosa, y tanto Muffin como Socks reciben aún más juguetes que Bluey y Bingo. En serio, Muffin incluso tiene un carrito que puede manejar. Las cosas empiezan a tener más sentido cuando recordamos que Muffin tiene un canal en YouTube, lo cual se muestra en el corto Muffin Unboxing, cuando presenta un video enseñando su nuevo juguete. Lo curioso es que Muffin dice que no quería ese juguete, y su papá responde que fue el que les mandaron. Esa frase da a entender que el video está patrocinado por alguna empresa de juguetes. Su canal es lo suficientemente famoso como para recibir patrocinios, lo que debe generar una fortuna para la familia de la pequeña. Tal vez esa sea su principal fuente de ingresos. Eso también explicaría por qué Stripe y Trixie tienen tanta dificultad para ponerle límites a Muffin. Es difícil educar a una niña cuando ella es quien sostiene económicamente a la familia, sobre todo porque todo se vendría abajo si Muffin dejara de hacer videos. Muchas personas critican a las familias que ponen a sus hijos a presentar videos infantiles por los peligros que puede traer la fama a temprana edad, y este corto de Bluey también parece criticar eso, pues Muffin claramente no se está divirtiendo mientras graba ese video. ¿Será que el canal de Muffin será mencionado más veces en el futuro de la serie? Bingo en el hospital. El episodio Bumpy and the Old Wolfhound es muy tierno. En él, Bingo está en el hospital y ve un video hecho por Bluey y sus amigos para que la hermana menor no se sienta triste. Pero ese episodio nunca explica algo muy básico. ¿Por qué Bingo terminó en el hospital? Hasta hoy eso no ha sido respondido. El episodio comienza con la doctora revisando la respiración de la niña, lo que tal vez signifique que Bingo tenía algún problema respiratorio. ¿Habrá sufrido una reacción alérgica? Algo que puede causar una alergia es que la garganta se inflame, lo que provoca dificultades para respirar, y eso puede ser mortal. Esta hipótesis tiene todavía más sentido cuando vemos un episodio lanzado después, llamado Daddy Drop Off. En él vemos a Bandit poner la comida de las niñas en sus loncheras, pero solo pone alimentos sin gluten en la lonchera de Bingo, lo que es una pista muy fuerte de que ella es alérgica al gluten. Y si esa alergia fue descubierta solo después de que sufrió una reacción alérgica en el episodio de Bumpy, ¿quieres seguir divirtiéndote con nosotros? Entonces suscríbete y activa la campanita. Abuelo Bob. Durante mucho tiempo, uno de los mayores misterios de Bluey era el paradero del abuelo Bob. Después de aparecer en el episodio de la primera temporada, Bob simplemente desapareció. Todas sus apariciones posteriores fueron solo en forma de imágenes, menciones o flashbacks. Eso llevó a muchas personas a pensar que había fallecido fuera de escena. El misterio continuó hasta el episodio The Sign, al final de la tercera temporada. Después de más de 100 episodios, Bob reapareció y reveló que estaba en un viaje de autodescubrimiento en la India. Una explicación bastante extraña. Muchos ven esto como el final del misterio, pero otros lo ven solo como el inicio de otro. ¿Bob realmente estaba viajando por la India? ¿O eso fue solo una mentira para ocultar una verdad mucho más oscura? Y si, por ejemplo, está muy enfermo en secreto y ha estado todo este tiempo internado en un hospital para tratar su enfermedad, Bob podría estar ocultándolo para evitar preocupaciones innecesarias. En ese caso, algún episodio futuro de Bluey seguramente tocará este tema y revelará la verdad.
Jean-Luc. Si hay un episodio que rompe el corazón en Bluey, ese episodio se llama Camping, aquel en el que aparece un labrador canadiense llamado Jean-Luc, y se convierte en un gran amigo de Bluey, aun cuando solo sabe hablar francés. La parte más triste de ese episodio es cuando tiene que irse y regresar a su país, pero afortunadamente vemos que volverá en el futuro, cuando sea adolescente, y se reencontrará con Bluey. Pero, ¿qué pasará con la barrera del idioma? ¿Seguirá dificultando la interacción entre los dos? ¿O se romperá cuando Jean-Luc aprenda a hablar el mismo idioma que la perrita azul? En la escena del reencuentro, Jean-Luc saluda a Bluey en el mismo idioma que ella, lo que da buenas esperanzas, pero no se puede asegurar solo con esa frase corta. Cualquier persona puede saludar a alguien en un idioma que no sabe hablar. Solo hay que recordar cómo decir hola en ese idioma. También vale la pena destacar que Jean-Luc vive en Canadá. Una gran parte de ese país habla francés, pero otra parte habla inglés, que es el mismo idioma que se habla en Australia, donde vive Bluey. Por lo tanto, es totalmente posible que Jean-Luc llegue a ser fluido en inglés para cuando llegue a la adolescencia. El siguiente paso está justo frente a ti. 2 videos llenos de diversión esperando tu clic. Gracias y hasta pronto.